Hola hermanos, el día de hoy, 5 de octubre del 2020, es lunes de la 27ª semana del tiempo durante el año. No hay memoria obligatoria el día de hoy, tengan presente que esta semana de hecho la única memoria que tendremos es la del miércoles, que es Nuestra Señora del Santísimo Rosario, del Santo Rosario. Durante el resto de la semana pues no habrán memorias obligatorias. Sí tenemos sin duda como memoria opcional, y por eso he colocado la imagen de la Divina Misericordia detrás mío, porque hoy es día de Santa María Faustina del Santísimo Sacramento Kowalska. Ese es el nombre completo que quieren que les diga, que adoptó cuando se hizo religiosa. Hay que tener presente que la vida de Faustina es complicadísima, ¿no? O sea, ella era de una familia muy pobre, nace en octubre de 1905, y resulta ser es la tercera de 8 hermanos. Su papá Estanislao, su mamá se llamaba Mariana. Eran muy pero muy pobres. La pobrecita apenas se alcanzó a tener unos 3 años de escuela, y hagan de cuenta, se cuentan tantas cosas con respecto a la vida de ellos, ¿no? Parece ser que las hermanas tenían que ir a misa diferente porque solo había un buen vestido en la casa, y entonces se lo prestaban para poder ir a misa. Antes era una costumbre, ¿no? Que uno se ponía los mejores vestidos para ir a la misa del domingo, por eso era la ropa dominguera, le decían. Hoy en día la gente, no sé qué sentido es el que tendrá, que a veces llegan como que se van para la playa, ¿verdad? Hoy en día llegamos todos con mascarillas y cubiertos por todos lados, no, pero eso es otra cosa. Pero ya les digo, hay una actitud como, no, relajado, no estoy delante de mi Dios, sino que será alguna obra de teatro o a saber qué. Bueno, igual. El caso es que ella desde los 7 años tuvo alguna inquietud vocacional, ella sentía que el Señor le llamaba, estuvo trabajando mucho tiempo para ayudar en su casa como empleada doméstica en varios lugares, intentaba sí ingresar en algún convento, pero ya les digo, imposible prácticamente, porque primero era muy pobre y había que pagar para poder entrar en un postulantado, y bueno, finalmente tuvo una crisis muy grande porque empezó a querer no escuchar a Dios, o sea, sencillamente a no prestarle atención a las voces interiores, a las voces del Señor. Andaba en una fiesta, en un baile por allá, y ella lo que experimentó fue mucho dolor, mucho sufrimiento. Recuerden que está su diario, ¿no? Con cualquier cantidad de páginas. Ese diario, ahí, a petición de uno de sus confesores, ella tuvo que escribir todo lo que vivía, y por eso sabemos estos detalles. Y entonces se va para una iglesia, de hecho es una catedral, y ahí entonces es cuando el Señor le dicen, bueno, entra en el convento, toma un tren, vete a Varsovia y ahí vas a darte cuenta. Y bueno, llegó, encontró ayuda, finalmente una mujer muy católica le ayudó, y tuvo que trabajar durante otro año para conseguir el ajuar y entrar finalmente con las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. No tenía ni la más mínima idea de la vocación de ella, pero ven ustedes, Nuestra Señora de la Misericordia. O sea que, en todo caso, ahí estuvo, profesó, como les digo. Siempre le dijeron que iba a ser una hermana lega, porque ella no tenía mayor formación, y entonces que se iba a ocupar de la cocina, de la jardinería, pero que realmente no iba a poder avanzar en la vida religiosa precisamente por su situación, tanto de formación como de otras cosas. Ella empieza a tener ya desde 1931, como les digo, había tenido emociones del Espíritu en muchas ocasiones, Cristo le había hablado, pero ya en 1931 pues ya se le aparece la imagen de la Divina Misericordia, que le pide de hecho al Señor que la pinte, o sea, que porque quiere que sea dada a conocer esa imagen que conocemos tan bella, ¿no? La primera que se hizo, pues muy pocos la conocen, yo se las pongo ahora en el video, pero la que quedó más adelante es una familia que pidió en acción de gracias por el hecho de haber salvado la vida durante la Segunda Guerra Mundial, entonces la ofrecieron, y esa es la que la mayoría de nosotros conocemos, que igualmente es preciosa, ¿no? Sin duda. Bueno, ella muere, fíjense, a los 33 años de edad, un 5 de octubre de 1938. No le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, porque un año más tarde, pues estaremos viviendo la Segunda Guerra Mundial. Pero su diario va a ser, fue enterrada, fíjense, interesante, fue enterrada el día de Nuestra Señora del Santo Rosario, o sea, 2 días más tarde, y fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II, vamos, su compatriota, porque los dos son polacos, en el año 2000, y fíjense, en el segundo domingo de Pascua del año 2000, el Papa celebró la Santa Misa, la canonizó,
y ese día instituyó la fiesta de la Divina Misericordia. Por eso todos los segundos domingos de Pascua son los domingos de la Divina Misericordia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy porque comenzamos a leer la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas vamos a leerla litúrgicamente durante semana y media, creo que hasta el próximo miércoles, o sea, de este miércoles en 8. Recuerden que es un texto interesantísimo. Pablo está polemizando con ellos, porque los Gálatas han caído en la tentación de prestarle oídos a otros predicadorcitos por ahí. Están criticando a Pablo, lo están juzgando porque Pablo, y él dice que él es apóstol, pero realmente no es apóstol porque él no conoció a Jesús. Y empieza entonces la polémica. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 12. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si a alguno les predico un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trató de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Duro Pablo. Durísimo Pablo. Me extraña, les dice Pablo, que tan fácilmente ya cambiaron el evangelio. Y es que no es que hay otro evangelio, sino que sencillamente ustedes han escuchado otros predicadores. Pues venga, y les dice claro, ¿no? Ay, Dios mío. Sépanlo bien, que si alguien, incluso yo mismo, o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto, sea maldito. Yo me acuerdo cuando leyendo este texto en algún momento en las clases que llevaba yo en el seminario, ya hace 20 y tantos años, ¿no? 26 años casi, de esto, hablábamos precisamente de esto, ¿no? ¿Cuántos falsos profetas y cuántos evangelios falsos? Lo digo con toda claridad, y perdonen que sea tan franco. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones famosos, ¿no? Los testigos de Jehová, y todo ese pulular de sectas que cambian el evangelio de Cristo. Lo siento mucho. Nosotros predicamos lo que recibimos desde el siglo I, no del invento de nadie. Por muy aparente que tenga tanta cosa y tanta vaina, lo siento mucho. Nosotros debemos predicar a Cristo Jesús tal como lo conoce la iglesia, tal como le fue revelado a la iglesia desde el siglo I. Y lo dice Pablo, lo dice claro, ¿no? Y yo con esto no estoy agradando a nadie. Miren, si fuera que uno predicara para mover billeteras, para cobrar diezmos, para conseguir bonos, bueno, vamos, andaríamos bastante bien, ¿no? Acomodemos el evangelio, quitémosle la fuerza al evangelio, bajémosle, echémosle agua a la sopa para que salga un poquito más rala. Pero lo siento mucho, ese no es el evangelio. Entonces Pablo lo dice, ¿no? Ustedes piensan que es que yo estoy queriendo agradarlos a ustedes. No, hombre, si muy a mi pesar, tengo que hacerlo. ¿Cuántas veces me toca a mí lo mismo? Y yo sé que le toca a mis hermanos sacerdotes. No, pues si perdemos a veces algunos hasta feligreses, porque es que es muy duro el Padre. Es que es muy duro lo que dice. Yo no estoy diciendo nada que ya ven, Pablo les dice malditos. No, Pablo no les dice, pobrecitos estos muchachitos, ojalá se conviertan. No. Les llama malditos. Porque cuando hay intereses y son, miren, y lo vemos a cada rato, ¿no? Intereses políticos, intereses económicos. ¿Qué es ese evangelio? Un evangelio en el que usted gana para su propio provecho. Piénsenlo, toda la negociación que hay detrás de los diezmos, por ejemplo, es una manipulación. ¿Ya? No, el diezmo que se quede para el pastor, que se quede para el sacerdote. Discúlpenme, ¿dónde está eso? Si eso es para ayudar a los pobres. Yo pienso en el óvulo de San Pedro que hemos colectado el día de ayer. Me preguntaba, hablando con, ya una cosa linda que me pasó ayer, porque hablando con el padre Martín, que es mi colaborador en la parroquia, pues no lo hablamos, no lo hablamos. Pero entonces tocaba hacer la colecta del óvulo de San Pedro y pues fíjate, yo no hice una segunda colecta. Pues ni yo tampoco, ya nos vimos cuando ya habíamos celebrado los dos las primeras misas. Sencillamente la misma colecta. Pues es necesario para la parroquia, para pagar todo, agua, luz, teléfono, ustedes me entienden. Sí, lo siento, pero no. Tenemos que ser generosos en esto y aunque no sea tan alta, porque está la situación económica complicada, pero entonces es para enriquecernos a nosotros. El evangelio de hoy hay que escucharlo despacio y quiero que lo repasemos en base a la Fratelli Tutti,
porque el Papa menciona precisamente, es uno de sus evangelios preferidos. De hecho, es una de las páginas más hermosas de toda la Biblia. Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Cuando usted escucha Lucas 10, inmediatamente dice, ay, por aquí va la cosa. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 cosas aquí. Sí. Está perfectamente el maestro de la ley, un doctor de la ley, un experto en la Biblia, que se sabía la Biblia de memoria, cita muy bien el Deuteronomio, cita muy bien el Levítico, indistintamente, no sabemos cuál está citando. Lucas añade aquello de con todo su ser porque él es griego, ¿no? O sea, está escribiéndole a griegos. Pero bien, entonces dice amarás. ¿Qué significa amar? Significa hacer. El amar no es un sentimiento, es un hacer. Haz lo mismo y tendrás ya la vida eterna, le dice el Señor Jesús a él. Pero ¿quién es mi prójimo? Papa Francisco, que es un genio en esto, ¿no? Habla de la proximidad. Hay que hacerse prójimo. Porque ¿cuál es el problema? Por el mismo camino, porque todos vamos en el mismo camino, el sacerdote, el levita, el samaritano y al que asaltaron y los ladrones van en el mismo camino. Nosotros vamos en el mismo camino. La vida es la misma para todos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestra experiencia? O somos ladrones, o somos salteadores, o somos los que sufren el asalto, o somos de los que pasamos de lejos, o somos de los que nos acercamos. Esa es una decisión nuestra, ¿no? O sea, en este camino en el que va usted y en el que voy yo, ¿qué protagonismo tomamos? ¿Cuál es nuestro lugar? Bueno, discúlpenme, pero hay algunos que son ladrones. Así de sencillo. Corruptos y ladrones. Muy bien. Hay otros que son los que sufren. La mayoría de nuestra población, ¿no? La mayoría de la gente en este mundo. Y luego hay algunos que pudiendo hacer no hacen, incluso sacerdotes. Aquí evidentemente está hablando del sacerdocio levítico, del sacerdocio del Antiguo Testamento, pero igual cala, tiene que calar. ¿Ah? O medio extranjeros, personas que normalmente no tenían que haberse detenido, era un riesgo el que corría. ¿Qué tal que estuvieran por ahí los ladrones cerquita, verdad? Los asaltantes. Y él se hace prójimo. Esa es la clave. El que está al lado mío no es mi prójimo. Tengo que hacerme prójimo de él. Es un movimiento que nace en mí, no en él. No es una situación de ubicación. No es por dónde está ubicado, no está situado. No, es que yo tengo que moverme. Y cuidado, es un acompañar. Porque fíjense, se queda, lo pone sobre su propia cabalgadura, le curó, le vendó y lo cuidó. Y todavía habla de que va a volver. No, si no es una cosa de ahí epidérmica, ¿verdad? Por encimita. No. Es un compromiso. ¿Y cómo termina el evangelio de hoy? Yo creo que es lo que no tiene que golpear a todos. Anda y haz lo mismo. Punto. El amor es un hacer, no es un decir, no son discursos. Insisto, no son sentimientos. El amor es un actuar. Y por lo tanto hay que hacer lo mismo. Ya estuvo. Vete y haz lo mismo. Ama, hazte prójimo, acércate, cura. Padre, pero yo que voy a estar curando. Los oídos curan, ¿eh? Escucha a los otros, escucha al que sufre, escucha al que siente, dele tiempo al necesitado, no solo un mensajito de WhatsApp de vez en cuando, no, es acompañar, es sentir con el otro. Les invito a hacer una vez más oración tomada de la misma página y tomada del mismo sacerdote de Florentino Ulibarri. Estar al lado del hermano que no tiene fuerzas, del que avanza triste y cargado, del que se queda caído en la orilla, del que no puede curar sus heridas, del que no sabe hacia dónde camina. Estar al lado
de la situación que nos abruma, de la emergencia que surge cada día, de lo inesperado que nos desborda, de lo que todos dejan pasar de largo, de lo que se esconde para que no se vea. Estar al lado de este mundo que es el nuestro, de esta realidad que es la nuestra, de este momento que es el nuestro, de esta iglesia que es la nuestra, de este proyecto que nos hace hermanos. Estar al lado de lo que está desfigurado, de lo que no tiene voz ni peso, de lo que clama abatido, de lo que es rechazado por todos, de lo que ya no sabe qué hacer. Estar al lado de lo que tú sabes y conoces, de lo que tú quieres tiernamente, de lo que tú buscas a cualquier hora, de lo que tú nos propones, de lo que tú estás siempre. Estar al lado, humildemente como me enseñaste, sin arrogarme privilegios, con el corazón tierno y atento, siendo servidor de todos, como el último de tus amigos, sintiéndome tu elegido. Estar al lado, como hermano solidario, como anónimo creyente, como hijo querido, como aprendiz de discípulo, como compañero de camino. Estar al lado, aunque no lo sepamos, y que venga lo que tiene que venir. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz lunes. No se les olvide la coronilla de la Divina Misericordia, una práctica hermosa que debemos continuar todos. Bendiciones.